Hola, hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí. Como siempre estamos súper emocionados y agradecidos de que se tomen el tiempo para acompañarnos en esta aventura de compartir contenido que nos apasiona. Y déjenme decirles que el vídeo de hoy es, de esos que van a generar debate, reflexión y por supuesto mucho de qué hablar. Si son nuevos en esta comunidad, les damos la bienvenida con los brazos abiertos y los invitamos a que se unan a nuestra gran familia de curiosos y amantes de los temas que nos hacen vibrar. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y por supuesto, suscríbanse para formar parte de esta comunidad que no para de crecer. Son lo máximo. Hoy, como ya habrán anticipado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha desatado una ola de interrogantes, especulaciones y hasta cierta controversia en el fascinante mundo del espectáculo turco. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha preguntado alguna vez por qué Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos hizo soñar, suspirar y hasta derramar alguna que otra lágrima, tanto en la pantalla como fuera de ella, no terminaron sellando su amor con un sí, acepto camino al altar? Sí, lo sé, es una pregunta que ha resonado en la mente de muchísimos, una incógnita que ha generado ríos de tinta virtual y que hoy, después de tanta especulación, rumores y teorías dignas de una trama de espías, vamos a intentar desentrañar, en la medida de lo posible, qué fue lo que realmente pasó. Prepárense, pónganse cómodos y afilen sus mentes analíticas porque este vídeo viene cargadito de información jugosa, análisis profundo y por supuesto, un toque de drama tal como nos gusta a todos. Ahora, antes de que nos adentremos en el laberinto de la relación de Kerem y Hande, es fundamental recordar algo muy importante: aquí no pretendemos tener la verdad absoluta. No somos oráculos ni poseemos la clave secreta de lo que realmente sucedió. Simplemente vamos a analizar la información que ha salido a la luz, basándonos en entrevistas, declaraciones públicas, publicaciones en redes sociales, el comportamiento que mostraron ante las cámaras, testimonios de allegados y por supuesto, un poco de esa intuición que todos tenemos y que nos permite leer entre líneas. Pero lo más importante de todo, es que este análisis lo hagamos con el máximo respeto hacia los involucrados, sin alimentar más los chismes, rumores y teorías conspirativas que ya existen, y con la mente abierta a diferentes perspectivas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme en esta aventura de intentar comprender la historia de Kerem y Hande, y por qué su amor, al menos en la forma en que todos soñábamos, no trascendió a ese felices para siempre que muchos esperaban con ansias. Para comenzar a armar este rompecabezas debemos retroceder un poquito en el tiempo, a esa época dorada en la que Senkalkam, Eda y Serkan, ¿será que es amor?, se convirtió en un fenómeno mundial que traspasó fronteras. Era innegable, palpable y casi palpable la química explosiva que desprendían Kerem y Hande en la pantalla. Sus personajes, el testarudo y hermético Serkan Bolat y la soñadora y apasionada Eda YLDZ, enamoraron a millones de espectadores en todos los rincones del planeta con un romance que navegaba entre la tensión, el humor, los altibajos, las crisis, los malentendidos, pero también con mucha pasión, complicidad y una conexión que se sentía auténtica y electrizante. Y claro, como suele suceder en estas historias, la magia traspasó la ficción. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las bromas entre tomas, los gestos cariñosos y esa química que saltaba de la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Era el cuento de hadas hecho realidad, dos jóvenes, talentosos, carismáticos y, seamos honestos, súper guapos, enamorándose mientras trabajaban juntos, compartiendo largas jornadas de rodaje y, al parecer, también momentos de intimidad fuera del set. ¿Quién no querría esa historia para sí? ¿Quién no se sentiría cautivado por esa narrativa de amor que parecía salida de un guión de película? Y bueno, lo que muchos esperaban, lo que los fanáticos de la serie ansiaban con fervor, se confirmó. Kerem y Hande oficializaron su relación, convirtiéndose, de la noche a la mañana, en la pareja del momento, en los reyes de la alfombra roja, en los protagonistas de portadas de revistas y en el tema de conversación en cada rincón de Internet. Los veíamos radiantes, felices, compartiendo viajes de ensueño a lugares exóticos, publicando fotos adorables en redes sociales, llenas de miradas que transmitían puro amor, gestos de cariño y una complicidad que parecía inquebrantable. Parecía que nada podía salir mal, que su historia estaba destinada a un final de cuento de hadas, con una boda de ensueño, una vida juntos llena de felicidad y un vivieron felices para siempre que todos esperaban ansiosamente.
Pero como sabemos, la realidad a menudo es muy distinta a los guiones de las telenovelas, donde los finales felices están garantizados y los problemas se resuelven en cuestión de minutos. Entonces, la pregunta que resuena en nuestras mentes es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se casaron? ¿Por qué ese amor que parecía tan sólido, tan indestructible, terminó desvaneciéndose como un castillo de arena a merced de las olas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas, donde la trama se vuelve más intrincada y las respuestas no son tan sencillas como nos gustaría. No hay una respuesta única, no existe una razón que podamos señalar con el dedo acusador y decir, ahí está la causa de todo. En realidad parece ser una combinación de factores, una serie de circunstancias que poco a poco fueron desgastando la relación, minando su base, enfriando la llama de ese amor que un día pareció tan intenso y llevándola, finalmente, a su inevitable fin. Uno de los puntos más comentados y que, sin duda, tuvo un peso significativo en el devenir de la relación, es la implacable presión mediática. Estar en el ojo público constantemente con todos los focos apuntando a cada uno de sus movimientos, con cada paso que daban siendo analizado, diseccionado y escrutado hasta el más mínimo detalle, no es nada fácil, incluso para aquellos que están acostumbrados a lidiar con la fama. Cada gesto era interpretado, cada mirada era convertida en titular, cada declaración era sacada de contexto y utilizada para alimentar el morbo y la especulación. Los fans, aunque con la mejor intención del mundo y con su amor incondicional como bandera, también jugaron un papel importante en esta dinámica. La idealización de la pareja, las altas expectativas sobre cómo debían comportarse, cómo debían demostrar su amor, las presiones para que su relación fuera perfecta y sin fisuras, todo eso generó una carga muy pesada sobre sus hombros, una presión que a la larga resultó agobiante y asfixiante. Imaginen por un momento vivir una relación con millones de personas opinando sobre cada detalle, desde la forma en que se miran hasta los mensajes que se intercambian en redes sociales. Imaginen tener que demostrar su amor a todo el mundo, cuando lo que realmente anhelan es vivirlo en la intimidad y la privacidad. Es una situación extenuante, agotadora, que puede desgastar incluso a las parejas más fuertes y sólidas. Además, no debemos olvidar que Kerem y Ande son dos personas muy jóvenes, dos profesionales en la cúspide de sus carreras, con proyectos demandantes que requerían mucho tiempo, energía y dedicación. Ambos estaban viviendo un momento de gran éxito, con ofertas de trabajo que no paraban de llegar, con compromisos que los llevaban de un lugar a otro, con largas jornadas de rodaje, sesiones de fotos, entrevistas y eventos de prensa. Mantener una relación estable, saludable y equilibrada en medio de ese ritmo frenético y vertiginoso no es tarea fácil. Los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir momentos de calidad en pareja, la distancia física que a veces los separaba, todo esto pudo haber afectado su relación, creando fisuras que con el tiempo se hicieron más grandes e imposibles de reparar. Otro aspecto que pudo influir en el desenlace de su historia de amor es el tema de las personalidades. Si bien es cierto que se veían muy bien juntos, que la química entre ellos era innegable y que sus personalidades parecían complementarse en ciertos aspectos, también es cierto que cada uno tiene una forma de ser muy distinta, una personalidad definida con sus propias particularidades. Kerem, por ejemplo, es una persona bastante extrovertida, espontánea, aventurera, muy activa en redes sociales y con una energía arrolladora que contagia a todos a su alrededor. Ande, en cambio, es una persona más reservada, discreta, cautelosa con lo que comparte públicamente y con una sensibilidad que la hace ser más introspectiva y reflexiva. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer atractivas, que pudieron añadir un toque de misterio y emoción a la relación, con el tiempo, pudieron generar fricciones, desencuentros y malentendidos. No digo que sean incompatibles, que sus personalidades no puedan congeniar, pero sí que requerirían mucho trabajo, mucha comunicación, mucha empatía y mucha paciencia para que la relación funcionara a largo plazo y para que las diferencias no terminaran convirtiéndose en un muro insalvable. Y bueno, también está el factor madurez, ese proceso natural de crecimiento personal que todos experimentamos a lo largo de la vida. Ambos estaban en un momento de evolución, de descubrimiento, de aprendizaje, de adaptación a las exigencias de la fama y al torbellino de emociones que conlleva el éxito. O tal vez simplemente no era el momento adecuado para comprometerse en una relación tan seria como la que todos esperaban, para asumir un compromiso tan importante como el matrimonio. Tal vez ambos necesitaban tiempo para crecer individualmente, para definir sus prioridades, para explorar sus propios caminos y para madurar antes de dar un paso tan trascendental.
A veces el amor no es suficiente, a veces es necesario que cada uno siga su propio camino para desarrollarse como individuo, para encontrarse a sí mismo, para alcanzar la plenitud personal y tal vez, solo tal vez, para reencontrarse con esa persona en el futuro, pero desde otra perspectiva y con una madurez diferente. Claro, no podemos dejar de lado los rumores de infidelidades y terceras personas que, como fantasmas, acecharon su relación y añadieron más leña al fuego de la especulación. Hubo quienes aseguraban haber visto a Kerem en compañía de otras mujeres, y también se habló de acercamientos entre Ande y otros compañeros de trabajo. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados, y es importante tomarlos con cautela, con pinzas y con una buena dosis de escepticismo. Los chismes son pan de cada día en el mundo del espectáculo, y muchas veces son infundados, exagerados, distorsionados por los medios y alimentados por el morbo de algunos. No podemos afirmar que la infidelidad haya sido la causa principal de su separación, no podemos convertirlo en un hecho irrefutable, pero sin duda, pudo haber contribuido a la tensión en la pareja, a la desconfianza, a los celos y a la incertidumbre que inevitablemente terminaron erosionando la relación. Lo que sí sabemos con certeza y sin lugar a dudas, es que la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe muy duro para muchos de sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su historia de amor, que habían visto en ellos el reflejo de un cuento de hadas hecho realidad, que habían creído en ese amor que parecía tan perfecto y que al final, resultó ser tan frágil como un cristal. Hubo mucha tristeza, decepción, desilusión, enojo, incomprensión y hasta negación. Pero como siempre digo, es fundamental respetar las decisiones de cada persona, entender que las relaciones son complejas y que a veces, las cosas simplemente no funcionan, a pesar del amor, a pesar de las buenas intenciones y a pesar de los sueños compartidos. Aceptar que el fin de una relación no es un fracaso, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para evolucionar. Y ahora vayamos a la pregunta del millón, a la incógnita que ha generado más debate y especulación: ¿por qué Kerem no se casó con Ande? Bueno, creo que después de todo lo que hemos analizado, después de haber explorado cada uno de los posibles factores que pudieron influir en el desenlace de su historia, la respuesta se vuelve un poco más clara, un poco más entendible. No fue una sola razón, no hubo un único culpable, sino una combinación de muchos factores que, como piezas de un rompecabezas, encajaron de una manera que resultó desfavorable para la relación. La presión mediática constante, las demandas extenuantes de sus carreras profesionales, las diferencias en sus personalidades, las expectativas ajenas, el tema de la madurez, los rumores de infidelidades y quizás algunos problemas de comunicación que no fueron abordados a tiempo. Todo esto, sumado a la propia complejidad de las relaciones humanas, hizo que su amor, al menos en la forma en que todos lo imaginábamos, se volviera insostenible, inviable y al final, imposible de mantener. Es vital entender que Kerem y Ande son dos personas normales, con sus propias vidas, sus propios sueños, sus propias inseguridades y sus propios problemas. No son personajes de una telenovela, no son seres de ficción, no están obligados a cumplir las fantasías de nadie, ni a satisfacer las expectativas de sus fans. Tuvieron una relación, se enamoraron, compartieron momentos felices, pero también momentos difíciles y al final, decidieron seguir caminos separados, tomar decisiones que eran correctas para ellos, aunque no fueran las que todos esperaban. Eso es algo que pasa en la vida real, en el mundo real, y debemos aceptarlo con madurez, con respeto y sin caer en juicios apresurados o en críticas injustas. Además, no podemos idealizar las relaciones ajenas. Lo que vemos en redes sociales o en la televisión es solo una pequeña parte de la realidad, una versión editada y filtrada de lo que realmente sucede en la intimidad de una pareja. Detrás de cada foto perfecta, detrás de cada sonrisa radiante hay problemas, desacuerdos, discusiones, momentos difíciles y desafíos que toda pareja debe enfrentar. No sabemos qué pasaba realmente en la intimidad de la relación entre Kerem y Ande, no podemos ponernos en su piel, no podemos comprender la complejidad de sus emociones, no podemos pretender saber más que ellos acerca de lo que sentían y de lo que vivían día a día. Por lo tanto, no tenemos derecho a juzgarlos por sus decisiones, ni a criticarlos por haber terminado su relación. Lo que sí podemos hacer, como espectadores y como seres humanos, es aprender de esta historia. Aprender que las relaciones son complejas, que requieren trabajo constante, dedicación, compromiso, comunicación, empatía y respeto mutuo, y que no siempre terminan como queremos, a pesar del amor y de los sueños compartidos. Aprender que es importante respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos o no las compartamos,
y que no debemos idealizar la vida de nadie, porque detrás de cada brillo y de cada éxito hay luchas, desafíos y momentos de oscuridad que no siempre vemos. Y aprender, sobre todo, que el amor no siempre es suficiente para que una relación funcione, que a veces es necesario dejar ir, que a veces el camino se bifurca y que cada uno debe seguir su propia ruta para encontrar la felicidad y la plenitud. En el caso de Kerem y Hande, ambos han demostrado una gran madurez al abordar su separación. No han hecho declaraciones polémicas, no han alimentado los chismes, no se han atacado mutuamente y han evitado exponer su vida privada ante los medios. Han seguido adelante con sus carreras, han trabajado duro, han demostrado su profesionalismo y han dado una lección de respeto y elegancia. Esto es algo que debemos admirar, que debemos aplaudir y que debemos respetar. Y aunque muchos hubieran querido verlos casados, con una familia y con un futuro juntos, la realidad es que cada uno está siguiendo su propio camino, cada uno está buscando su propia felicidad, cada uno está persiguiendo sus propios sueños y eso, al final del día, es lo más importante. Ahora, ¿esto quiere decir que nunca habrá una reconciliación? ¿Que la puerta a un posible reencuentro está cerrada para siempre? Bueno, eso es algo que nadie puede predecir. Eso es un misterio que el tiempo, solo el tiempo, se encargará de resolver. La vida da muchas vueltas, el destino es caprichoso y el futuro es incierto. Pero lo importante es que ahora mismo ambos están bien, están enfocados en sus proyectos, están trabajando duro, están siguiendo sus propios corazones y están construyendo su propia felicidad. Y eso en este momento es lo único que importa. Espero que este análisis, que esta exploración profunda de la historia de Kerem y Hande, les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado, porque su relación no terminó en una boda y, sobre todo, a comprender que las relaciones humanas son complejas y que no siempre siguen el guión que nosotros les escribimos. No hay verdades absolutas, solo interpretaciones basadas en la información que tenemos, en las pistas que hemos recogido y en la reflexión que hemos compartido. Pero lo más importante es que hayamos abordado este tema con respeto, con empatía, con sensibilidad y sin alimentar más los chismes que ya existen. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Parece que fue ayer cuando empezamos a desentrañar la historia de Kerem y Hande, y ahora ya estamos a punto de despedirnos. Hemos analizado a fondo su relación, hemos intentado responder a la gran pregunta del por qué no se casaron, hemos explorado las posibles causas de su ruptura, hemos recordado la importancia del respeto y la empatía, y hemos aprendido una valiosa lección sobre las relaciones humanas. Hemos visto que no hay una sola razón, sino una combinación de factores que llevaron al fin de su relación. También hemos recordado que es importante respetar las decisiones de los demás, no idealizar las relaciones ajenas y aprender que el amor no siempre es suficiente para que una relación funcione. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me he entregado a este análisis con pasión, con dedicación y con el deseo de ofrecerles una perspectiva diferente y más profunda sobre este tema. Me encantaría saber su opinión sobre este análisis, sobre la relación de Kerem y Hande, y sobre todo lo que hemos conversado hoy. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo alguna razón que no mencionamos? ¿Cuál es su teoría sobre la separación de Kerem y Hande? Los leo con atención, siempre me encanta interactuar con ustedes, escuchar sus ideas y conocer sus perspectivas. Y ahora, antes de despedirnos, les quiero agradecer una vez más por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de esta comunidad maravillosa, por regalarnos su tiempo y su atención. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir compartiendo contenido que nos apasiona y para que continuemos aprendiendo juntos. Los apreciamos muchísimo, valoramos cada uno de sus comentarios, cada uno de sus likes y cada una de sus suscripciones. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos contenido nuevo, interesante y emocionante para ustedes. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes mandarles un abrazo enorme, lleno de cariño, de gratitud y de buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridísimos.